Y hoy quiero hablar de un tema que me gusta mucho. Pocas veces cuando he predicado batallo tanto para depurar la predicación. Esta vez creo que tenía alrededor de unas 20 y tantas hojas escritas y se la pasé ayer a nuestro pastor David y me decía, oye, es un chorro, no vas a alcanzar. Y en la mañana estaba como quitando y me dolía mucho cuando empezaba a quitar ciertas cosas porque voy a hablar de un tema súper importante que es el sufrimiento. Y creo que nada más, si mi memoria no me falla, aquí vemos dos personas que tenemos la calidad moral para hablar del sufrimiento, que es Marcelo y yo, que le vamos al Cruz Azul. Tenemos 11 subcampeonatos, 6 de los subcampeonatos en los últimos 20 años. Pasamos a liguillas, podemos estar ganando el minuto 88 y estamos sufriendo porque sabemos que nos puede dar la vuelta Moisés Muñoz en el último minuto de cabeza y vivimos sufriendo. Creo que Marcelo y yo somos el ejemplo para hablar de este tema y créeme que estás en muy buenas manos para hablar del porqué del sufrimiento. Y quiero primero, después de hablar del Cruz Azul, hablar de que el sufrimiento es algo súper inevitable. No hay nada más democrático que el dolor y sufrimiento. No le importa tu estatus económico, cuánto dinero tienes en el banco, cómo te apellidas, dónde vives. El sufrimiento no respeta condición social. Si eres hombre o mujer, todos vamos a sufrir. Ya te dije la prédica, te la voy a resumir en esta frase. Porque la vida es frágil. De hecho, el salmista habla de que nuestra vida es como una mata, mata es muy sonorense, una planta que de pronto sale y se seca. Y también Santiago escribe que nuestra vida es como la neblina que de pronto está y desaparece. O sea, somos personas totalmente frágiles. De pronto, si hacemos un examen a nuestras vidas, hace 6 meses a lo mejor es una condición distinta a la que estamos hoy. De pronto llega el de recursos humanos y te habla y que digas que vayas a firmar ya que te están liquidando. De pronto sales al día siguiente con un dolor, vas al médico y tienes una enfermedad y te cambia la vida por completo. De pronto vienen los hijos y tú piensas que va a ser la mayor alegría, pero de pronto es dolor y sufrimiento. Entonces no importa si eres cristiano, ateo, budista, lo que tú quieras, el sufrimiento va a estar presente simplemente porque la vida es frágil. Y a veces no alcanzamos a entender esto. Y quiero que leamos en la Biblia, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Y de verdad este texto me gusta muchísimo porque noto la ironía aquí de Pedro. Pedro le está escribiendo a toda la iglesia de manera universal. Estaban pasando por dificultades y les dice: amados, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. O sea, ya este texto por sí mismo les está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a cualquier hijo de vecino, le está escribiendo a la iglesia de manera universal y les dice: amados. Primero está haciendo como esta parte, entiende tu identidad en medio de este proceso, eres amado en medio de todo lo que estás pasando. Y después les dice esto: no se sorprendan por la prueba de fuego que están viviendo y están siendo sometidos, como si estuviera sucediendo algo extraño. No es un error de la Matrix, del sistema, que de pronto estés sufriendo. O sea, pues ¿por qué te sorprendes? Vas a sufrir. O sea, no está discusión. De hecho, Pablo, cuando leemos muchas de sus cartas a las iglesias, encontramos, por ejemplo, una parte que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es como que es opcional, es necesario. Entonces el dolor y sufrimiento no lo podemos evitar, no se hagan los sorprendidos, porque es necesario. Y hay una frase de Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos más famosos de la época medieval, del año 500 más o menos, que dijo: Dios tuvo un solo hijo sin pecado, refiriéndose a Jesús, pero no ha tenido un hijo sin dolor. Entonces, hasta el mismo Jesús, Dios humanado como hombre, sufrió. Entonces, no esperes una vida en donde todo esté bien y esté todo tranquilo, que a veces nos las venden así las películas y las novelas, donde todo está en amor y paz. No existe, y si eres cristiano, no te vas a evitar eso.
Pero en medio del dolor y sufrimiento, yo me he visto muchas veces haciéndome la pregunta del por qué. Es una pregunta muy filosófica que a veces tratamos, se ha debatido desde Arthur Schopenhauer, se ha debatido por Nietzsche, o sea, por muchos filósofos, el por qué el sufrimiento, por qué si hay un Dios bueno suceden cosas malas. A veces me parte mucho el corazón cuando de pronto hay niños sufriendo porque otra persona les ocasiona daño, vemos guerras, vemos hambre y seguimos diciendo, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Si es un Dios de amor, si es un Dios bueno, si es un Dios que nos ama, ¿por qué están pasándole cosas malas a personas buenas? Y es una pregunta que se han hecho libros, se han debatido muchas veces en debates teológicos, apologéticos, filosóficos, sobre esta pregunta de por qué sufrimos y por qué estamos como estamos. De hecho, si nos vamos a revisar, a veces nosotros como cristianos tenemos una autocensura al sufrimiento. Es como que si alguien está sufriendo, no, hermanito, todo va a estar bien. De hecho, ya los cristianos más veteranos tienen una frase acuñada que cuando le preguntas cómo estás, te dicen bendecido, prosperado y en victoria, así bien positivo, como que toda esta parte de que nada pasa y hasta autocensuramos el sufrimiento como si fuera algo malo. Y quiero decirte que el sufrimiento no es algo malo, es algo necesario y es algo que nos va a llegar. Si no estás pasando por una etapa de esas, tranquilo, ahí nos vemos en unos meses, espero que años. Si estás pasando por un momento así, tranquilo, estamos de la mano de Dios. Y hoy quiero darte como este tipo de herramientas, pero cuando nos vamos a la Biblia, de hecho, una tercera parte de los salmos son lamentaciones. O sea, es David o los salmistas que estaban escribiendo, pues buscando a Dios una explicación del por qué estaban pasando lo que pasaban. Decían de pronto, me están rodeando mis enemigos, todos, soy vergüenza de todos, o sea, como parece el Facebook de algunos, que puras quejas y esas cosas, hagan de cuenta, aquí hay muy buenos salmistas. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones y que lo está escribiendo el profeta Jeremías en medio de un cautiverio que estaban llevando el pueblo de Israel. Y entonces existe un libro que se trata de lamentaciones. Si nos vamos al libro de Job, que es el libro donde la persona más salada del mundo, de pronto en un día pierde a su esposa, a sus hijos, pierde toda su riqueza y al final le cae lepra. Entonces imagínate que pierdes todo en un solo día y es la persona más salada de la Biblia, y todo el libro de Job, te lo recomiendo que lo leas estos días, es un debate de Job respecto a Dios sobre por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Entonces el dolor está en la Biblia. Es más, Pablo se atreve a decir que nuestro cuerpo está constantemente siendo prestado a Dios para que sigamos sufriendo las aflicciones que Cristo sufrió. Entonces, es una parte de la condición cristiana. Y bueno, hay 6 formas, desde distintas cosmovisiones bíblicas o cosmovisiones filosóficas, si quieres verlo, de cómo a veces vemos el sufrimiento. Y quiero como que primero ya tratar de dejar claro que el sufrimiento ya viene, o sea, ya viene de cajón. En cuanto naces somos personas frágiles, somos como si fuéramos un jarrón y de repente llega alguien, nos maltrata, de repente no cuidamos nuestra salud, nos enfermamos, nos vamos a morir. Dile que está enseguida, te vas a morir, o sea, para allá vamos, o sea, no estamos diciendo nada del otro mundo, pero siempre nuestro pensamiento de que ay, todo va a estar bien y que Dios me ama y no me va a pasar nada, no. De verdad, si alguien te ha dicho eso, de hecho, me ha tocado ver, antes de entrar a las cosmovisiones, de predicadores que salían en la televisión, hace un chorro, y decía, si tú estás sufriendo es porque estás mal con Dios, y Dios no quiere ver a sus hijos sufrir. Y de verdad, Dios no envía el sufrimiento por Él mismo, pero Dios usa el sufrimiento para hacernos crecer. Son cosas totalmente diferentes que lo vamos a desglosar. Pero hay 6 maneras que a veces respondemos al sufrimiento. La primera es una visión moralista. Es una visión donde sufres porque lo mereces. No sé si te ha pasado de que te pasa algo malo y no, pues no sé qué hiciste, que llegas con tus compas y es que a lo mejor dijiste o hiciste algo y pues más la parte como del karma. Es que en otra vida los que están más
más fumados, es que en otra vida hiciste algo y te tocó venir y pagar en esta vida todo lo malo. Y tú no, sí, a lo mejor sí hice algo malo, no. Y le andan pidiendo perdón a sus constelaciones y esas cosas raras. No, Dios les bendiga. Y en Job, encontramos en el libro de Job que Job estaba pasando todo esto y de repente llega una de sus amigas y le dice, pues qué mal habrás hecho que Dios te está castigando como te está castigando. Y esta visión moralista de que como me comporto, Dios me castiga. Y a veces es un poquito complicado porque a veces como nos han criado a nosotros, la cultura mexicana y latinoamericana es que si me porto mal, me pegan. Y a veces pensamos que si nos portamos mal, Dios de repente va a salir detrás de una nube y ¡pum! Va a sacar el cinto y la chancla y nos va a corretear para que nos vaya bien en la vida. Pero no. El sufrimiento no lo debemos de afrontar bíblicamente con esta postura. También hay otra postura que es la autotrascendente, que es esta parte muy estoica de donde yo me tengo que desapegar para no sufrir. También es una parte muy budista de que nuestros deseos son los que nos ocasionan todas las broncas. Entonces, entre menos deseo, menos problemas voy a tener. Y es decir, si hay una persona, no, pues la famosa frase de suelta. No sé si les ha pasado también en sus Facebook, que de repente salen estos posts. Suelta a tu esposa, suelta a tus hijos, para que ya no sufras. En realidad, el amor es sacrificial, entonces no puedes soltar cuando verdaderamente amas. Y es una verdad a medias cuando hablas de que te tengas que desapegar de las cosas. Hay otra visión fatalista, es donde aguántate porque ya no te quedó de otra. Ya no hay solución, esto es lo que te tocó vivir y ni modo. Ya no vas a avanzar hacia ningún lado. Y es como esta parte de tener la piel gruesa respecto a las situaciones y las broncas que vivimos día a día. Pero en realidad yo no conozco a nadie que tenga la piel gruesa, por más que digas, a mí no me afecta esto. He visto personas que aparecen muy fuertes doblarse frente a la adversidad y ante el sufrimiento y el dolor. Y es más, el mismo Jesús, que era Jesús, estando en el Getsemaní, la Biblia habla que tenía tanto sufrimiento porque sabía que el día siguiente venía la cruz, que empezó a sudar gotas de sangre, que es un fenómeno que es estudiado por la ciencia, de que había tanto estrés que los vasos sanguíneos empezaron a abrirse y empezó a sudar sangre. Creo que ninguno de nosotros ha llegado a ese punto de estrés y de dolor, pero el mismo Jesús no tenía esta visión de, pues ni modo, esto me tocó vivir. O sea, ya lo traía ahí. La otra visión, la 4, es la dualista. Y dice que nuestro sufrimiento es el resultado de una guerra cósmica entre Dios y el diablo o cualquier deidad que tú digas. Tiene algo de verdad, pero no es todo. O sea, muchas veces hay gente que le culpa todo al diablo. De hecho, después ahí, si me dejan su correo, les puedo mandar una nota de que en Estados Unidos, como en 1960 y algo, una persona demandó al diablo por todo lo malo que le estaba pasando en su vida. Y a veces tratamos de culpar siempre como que el diablo es que, por ejemplo, yo recuerdo también cuando estaba chico, cuando alguien se metía mucho con Dios, no sé, como que le empezaba a ir mal. A veces pasa, pero yo creo que es más aleatorio. Y una vez en una situación de un tío, me acuerdo como que se quiso ser cristiano de verdad después de muchos años y le empezó a pasar muchas cosas bien raras, que una semana choca y a la siguiente semana se enfermó tal y luego empezó a pasar muchos problemas. Y tengo bien grabado, yo tenía alrededor de unos 9 años, estaba chico y un hermano de la iglesia, es que te metiste a orar, ¿verdad? Y luego, sí, es que es eso. Siempre los que se meten a orar y buscan a Dios les empieza a ir mal en la vida. Yo por eso, así como que ni tan bien ni tan mal para que me vaya tranquilo. Y a veces esta visión fatalista está muy presente como en nuestra cosmovisión de la vida diaria. Y la quinta cosmovisión es que a veces tenemos una visión secular, donde todo es un accidente sin sentido, que no se puede evitar. Aquí si hablamos de filosofía, por ejemplo, Nietzsche, cuando dice que Dios había muerto, habla de que si Dios murió, pues nada de lo que nos está pasando tiene un sentido tal cual. De hecho, una de las cartas que Nietzsche le mandó a un amigo respecto a una muerte que había habido por un tema de una pandemia en cierta zona, puso: me alegro mucho. O sea, esta parte de si no tienes una moral, que en este caso es Dios, pues lo que nos pase, pues
ni es bueno ni es malo, simplemente sufre y ya. Pero hoy no te voy a hablar nada de eso, vamos a hablar de la perspectiva cristiana. Y la perspectiva cristiana es que el dolor es real, pero el dolor tiene un sentido y un propósito. Y esa es la visión que nosotros como cristianos debemos desarrollar. Que aunque el dolor es real, que a veces es injusto, sin embargo, para el que confía en Dios, todo tiene un propósito. De hecho, Pablo lo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, a pesar de todo lo que está sucediendo, hay un propósito en medio del dolor y sufrimiento. Y es más, en tema de poesía, esta parte como el dolor. Me gusta leer poesía, pero no soy tan romántico y esas cosas. Pero hay un autor que la verdad es bien complicado leer, que es Jorge Luis Borges, un autor argentino de El Aleph. Hay muchas novelas, cuentos, poesía de él, que era una máquina de retención el señor. Aparte que se veía muy bien, se sabía libros completos, recitaba poemas, hablaba francés, alemán. Era una persona muy inteligente. Y su sueño, eso sí, devoraba libros muy buenos, no como el típico que publica fotito en el Starbucks con el libro. Ese sí, era muy bueno leyendo. Su sueño de toda la vida había sido ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Y justo en 1955, cuando se lo dieron, viene la ceguera a su vida por un mal congénito de la noche a la mañana. Y él escribe un poema que es el poema de los dones, que habla un poquito de esta parte de la situación que estaba viviendo, porque tenía acceso a 800,000 libros, pero no podía leer ninguno. Y él escribe, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y él habla de que estaba viviendo un dolor, estaba sufriendo irónicamente, porque dice, ahora puedo tener todo lo que quería, pero no tengo la capacidad de leer lo que estaba viendo. Y a veces nos sentimos así nosotros, porque de pronto con la vida vienen el trabajo, pero de pronto viene el cansancio y el sufrimiento de la vida diaria. A veces viene el tema de una promoción, a lo mejor en el trabajo, o un crecimiento familiar, aparece la enfermedad. Vienen los hijos, y aunque sí es mucha alegría, pero también causa mucho dolor y estamos sufriendo constantemente. Tenemos los libros y tenemos la noche al mismo tiempo. Y está presente el dolor en nuestras vidas. Pero ¿qué dice Jesús acerca del sufrimiento? Hay una escena que encontramos en Lucas capítulo 13. Te la cuento si la traemos aquí, sí. Llegan con Jesús unas personas y les dicen, Jesús, mira lo que acaba de pasar. Estaban unos judíos adorando en el templo, de pronto llega Pilato y los mata. Y la parte que dice, mezclaron la sangre de las personas con la de los sacrificios. Y le dice, y también hay un lugar que se llama Siloé, o Siloé, no sé cómo se pronuncie, que había una torre y le cayó a 18 personas y se murieron. ¿Qué mal hicieron estas personas para estar sufriendo lo que están sufriendo? Y Jesús les contesta, o aquellos 18 sobre el cual cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables? Les digo que no. Ellos le estaban preguntando el porqué del sufrimiento y Jesús les reencuadra la escena y las preguntas. No dio una explicación teológica de por qué sufrimos. No explicó del Dios amoroso, el Dios soberano. Simplemente les puso un espejo y les dijo, ¿creen ustedes que por ser malvados ellos están sufriendo lo que están sufriendo? Y él les dice, no. Y a veces nosotros tratamos como de darle una explicación a todo lo que está pasando en nuestro sufrimiento en nuestra vida, precisamente como un tema de castigo, de que algo estamos pasando. Pero Jesús nos va a voltear la pregunta y ya no responde el por qué. ¿Por qué les pasó eso? ¿O por qué está sucediendo esto en nuestra vida? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento que mi familia me abandonó, Dios me abandonó, la iglesia me abandonó? Y Jesús les hace una pregunta y después de este versículo les dice, si ustedes no se arrepienten, van a terminar igual.
O sea, no sé si alguien que busque una respuesta y un consuelo que le digas es que tú vas a terminar igual que ellos, sea una pregunta muy pastoral o una respuesta muy pastoral. Y lo que Jesús hace es, ¿y por qué no? Te va a pasar a ti también. O sea, no se trata del por qué está pasando lo que está pasando, sino por qué no debería pasarte lo que te está pasando a ti. ¿Sabes? Si eres nuevo en la iglesia o si tienes muchos años, te voy a decir algo que lo digo con mucho peso y temor, pero creo que está muy bien razonada en la Biblia, salvo que me digan que no. Dios no te debe nada a ti. No te debe una vida de felicidad, no te debe que todo sea feliz. O sea, no. El reencuadre de la pregunta de por qué les pasó esto es, ¿y por qué no te debería pasar a ti? Y a veces pensamos que es que Job, vámonos a la parte de Job, Job ofrecía oraciones y sacrificio todos los días por su familia. Entonces se acercaba a Dios para tener una estabilidad familiar, económica, y dejó a un lado la parte de relación con Dios. Y quería evitar el sufrimiento a partir de los actos que él hacía. Y cuando venimos a Cristo, no se trata en nuestras vidas de nosotros hacer algo bueno para que Dios nos responda con algo bueno, sino que Dios es bueno a pesar de todo lo que nos está pasando. Dios es bueno a pesar de todo el proceso que estamos viviendo. Dios es bueno en mi enfermedad, Dios es bueno en mis pérdidas, Dios es bueno en todo lo que estoy viviendo actualmente. Y el reencuadre de la pregunta de Jesús es, ¿por qué no te debería pasar a ti? Y es más, la podemos cambiar un poco la pregunta, es, ¿por qué no me ha pasado todo lo malo a mí? Y es empezar a responder, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y la Biblia habla de que que Dios nos da una carga que nosotros no podemos llevar. Entonces el proceso que estamos llevando ahorita es una carga que Dios tiene el control. Y es por eso que Pedro dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba que están viviendo en este momento, como si no supieran que esto les iba a llegar. Y es asombroso entender que ya no pasamos de la pregunta de ¿por qué me pasa esto? A preguntarnos por qué he recibido tanto bien que no merecía. Y ese es el reencuadre de todo, lo que nos lleva a salir. Y bueno, hay que dejarnos de hacer preguntas que no nos van a salvar y empezarnos a hacernos la única pregunta que nos va a salvar. ¿Estoy listo y preparado para este proceso? Y es lo que les dijo Jesús, si no se arrepienten, ustedes van a terminar igual que ellos. Y por penúltimo punto, quiero que hablemos de un tema que para entender el dolor y sufrimiento, si dejamos este tema de por medio, queda como un banco con dos patas. O sea, se va a tambalear nuestra creencia en todo lo que estamos viviendo y es entender que Dios es soberano. A veces hablamos de Dios como el que nos sana, Dios el que nos provee, Dios el que nos libera, etcétera, etcétera. Pero hay una cualidad de Dios que es la soberanía, que Él actúa por razones que a veces nosotros no entendemos, pero siempre es conforme a su voluntad. Y en medio del dolor y el sufrimiento va a haber un tema, no vas a quedar igual, no te vas a quedar en el mismo lugar. O sea, siempre que pasamos por una prueba, nunca nos va a encontrar el término de la prueba, el sufrimiento o el dolor en el mismo lugar. Aquí, de hecho, Pablo lo menciona algunas veces, que a veces las pruebas separan a los verdaderos cristianos de los de no. Porque es como cuando Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo como el trigo. O sea, te va a ir mal en esta temporada. Y a veces separan nuestras convicciones. Creo que no hay mejor forma de validar lo que creemos, al menos que estemos sufriendo y en el dolor. Esta semana me enteré de alguien que tuvo un tema económico y llegó a su casa y su esposa, no soy yo, tranquilo, y su esposa le dijo, entonces, ¿para qué sirves? Entonces, el amor que le tenía está muy relacionado con lo que esa persona le puede dar económicamente. Entonces, las crisis revelan verdaderamente lo que tenemos en nuestros corazones. Y a veces, en el medio de estas partes, pues muchos dejan de venir a la iglesia.
Tenemos broncas con nosotros mismos, la parte de las fricciones, que el sufrimiento a veces lo causamos nosotros mismos a otras personas. Y ya no queremos hacer iglesia, pues ¿para qué voy? Si voy a sufrir, mejor estoy muy acá en mi casita los domingos a las 10 de la mañana. Y hay que entender que todo lo que nos está pasando, Dios tiene el control, porque es un Dios soberano. Y la forma en llevar el dolor y el sufrimiento lo encontramos en Job. Te cuento la historia si no la conoces rápido. Prometo, hoy dije que iba a acabar temprano. Pero de pronto está Dios, se presenta el diablo, así lo marca Job, es una parte muy poética. Y Dios está presumiendo a Job como una persona justa. Y el diablo dice, es que tiene esto, tiene familia, le has dado todo, lo has prosperado. Y Dios le da permiso de tocar a todo lo que tenía Job, y herirlo físicamente. Y aquí encontramos que el diablo verdaderamente era quien había herido a Job, había dañado a Job. Pero Job nunca llevó su proceso y no se amargó porque su conversación no la llevó a nivel yo con el diablo y las circunstancias que me están pasando, sino la elevó con aquel que es soberano, con Dios. Se quejó, hubo un tema que a veces se nos va la lengua de más y que queremos como debatir con Dios, pero es totalmente válido. O sea, no hay que decir que esa parte es mala. O sea, al contrario, la parte de la expresión de nuestro sufrimiento en oración a Dios es algo que Dios valora. Pero Job terminó diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, en medio del sufrimiento, no comenzó a debatir sobre las circunstancias que estaban rodeando su problema. No empezó a hablar, es que aquellas personas, y empezar a amargarse, porque cuando uno está pasando por dolor y sufrimiento, o avanza o se queda todo amargado y resentido con la vida y con las personas. Y encontramos otro ejemplo en la Biblia, que es José. José era el niño consentido de la casa. Los hermanos no lo querían. De hecho, José se ponía una ropa distinta a los demás hijos. Quien dice que no tiene hijos favoritos está mintiendo. Bueno, ya no voy a decir nada de eso. Y bueno, José era como el típico niño todo soñador. De hecho, se le hicieron José soñador. Y de pronto sus hermanos como dijeron, pues ya nos hartó Lo agarraron, lo iban a matar, pero lo que hicieron, lo metieron en una fosa, lo vendieron como esclavo y le dijeron a su papá que se había muerto. Fíjate nomás esas épocas. Dice que las épocas ahorita son peores, pero no. Vender a un hermano y declararlo como muerto. Estuvo 13 años como prisionero, estuvo 13 años como esclavo. Al final, la historia de José termina como el segundo a cargo de la región de Egipto y se encuentra con sus hermanos al tiempo en medio de una hambruna que había en la zona. Y llegan con él y hay un reencuentro muy bonito. Te invito a que leas Génesis para que veas esa parte. Pero cuando veo todo el dolor y sufrimiento y de pronto tienes la oportunidad de llorar a las personas que te hicieron daño, yo lo hablo por mí, y yo no hago esas cosas. Me costaría muchísimo ayudar a alguien que me causó algún daño. Soy de Sonora, entonces soy muy bélico, por todas las cosas que se viven por allá, ya no se solucionan mucho las cosas con palabras. Hablamos muy golpeado, entonces siempre andamos como muy intensos. Y José hace una declaración que de verdad da mucha luz acerca del sufrimiento y el dolor y cómo actuamos en medio del proceso. Y él habla, vosotros pensasteis, si me pones porfa, aquí está. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios está hablando con sus hermanos aquí. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y sabes, esta traducción es un poquito, no digo que errónea, pero la parte bíblica del idioma original, cuando habla la palabra pensaron y la palabra donde dice que Dios transformó, es la misma palabra. Es decir, mientras uno estaba pensando hacerle mal, Dios estaba pensando en usar esa situación para hacer bien. Y de eso se trata el dolor y el sufrimiento. Dios nunca va a hacerte sufrir tal cual,
Pero esto es un misterio divino, que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para hacernos crecer, aún a pesar de que no lo haya mandado. Entonces, mientras uno está pensando hacer mal, Dios está utilizando esa situación para hacer un bien. Y es decir, detrás de cada sufrimiento, de cada dolor, siempre hay un propósito que tenemos que tener presentes. Por eso Pablo dice que las aflicciones presentes no se comparan nada con la aflicción futura. ¿Cuántas aquí tienen más de 2 hijos? Levanten la mano. Me sorprende a mí mucho de ver la parte de los partos que salen ahora en Reels, que mi esposa me hace verlos, los partos naturales que yo veo y digo, cuenta como la gripa del hombre, pero creo que ahí se dan. Pero la parte de cómo están teniendo a luz y sufriendo, y estos partos humanizados que los hacen en casa, sin anestesia, sin nada, esos partos naturales que yo digo, ¿cómo se atreven a hacer eso? Y sí estresa. Pero después de que tiene el bebé, a los meses hablas con la mamá, no, pues quiero tener otro bebé ya. Pero ¿cómo? Sufriste un chorro, todo lo que viviste y aún te quieres animar a tener otro hijo después de ese dolor. Así se trata la vida, de saber de que detrás de cada proceso, de cada dolor, sabemos que es momentáneo, pero hay una gloria venidera, futura, mayor. Y esa es la clave, que en medio de los procesos dejamos de ser amargados y dejamos de ser resentidos porque sabemos que hay un propósito. No podemos evitar el dolor, no hay una forma de evadirlo y de brincarnos de grado y de procesos, pero Dios usa todo esto para nuestro bien. Y, ¿sabes? La Biblia habla de Jesús y lo menciona como varón experimentado en quebrantos. Si alguien es experto en sufrir, Jesús. Nació en un pesebre porque no había lugar donde ser, lo persiguieron desde niño, lo querían matar porque habían dicho que había nacido un rey, Herodes lo estaba correteando, y en su vida fue afrontado, lo señalaban, fue muerto, en la muerte más horrenda que existía, que es la muerte de cruz, el rechazo de todos. Entonces la Biblia habla que Jesús es un varón experimentado en fracasos y Jesús entiende nuestro sufrimiento. Dios no es ajeno a lo que estamos viviendo. Él mismo se encarnó, tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios, Jesús, entiende lo que nosotros estamos viviendo. Jesús perdió un amigo, Lázaro, y sufrió y lloró. También Jesús vio cómo lo fueron rechazando, pero hay que entender que Él mismo, Jesús, se ha bajado a nuestro sufrimiento y Él mismo lo ha sufrido y Dios nos entiende en medio de todo nuestro proceso. Y esa es la clave. Ya no preguntarnos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando, sino ahora buscar el para qué y el con quién lo estamos llevando, que es con Dios. Y tu vida cristiana, si quieres vivir una vida cristiana exitosa, y me lo hablo a mí, es entender que en medio de todo el proceso y en medio de todo el dolor, Dios está presente. Que en medio del horno de fuego, Dios está presente. Que en medio de las aguas que nos están inundando, Dios está presente. Y entender que Él usa todo nuestro mal para convertirlo en un bien. Y hoy quiero darte un consejo final. Que quiero hacerte una invitación a rendirte. Sé que los gurús de motivacionales no te van a decir jamás esto, pero no te hablo una rendición de tirar la toalla, de esta parte donde ya voy a dejar mi familia, voy a dejar mi trabajo, no. De hecho, la Biblia premia mucho el esfuerzo, habla mucho, por ejemplo, Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado la fe. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que esté constantemente avanzando, trabajando, es algo importante, pero hoy quiero invitarte a rendirte. No en un sentido donde dejes tirado absolutamente todo, sino en un sentido donde te empieces a rendir ante Jesús. Pasar los problemas que pasamos con nuestras fuerzas es bien cansado. Es bien complicado. A veces yo me he hallado tratando de tener un control sobre las cosas que me han estado pasando a veces y digo, es que
yo tengo que conseguir estos médicos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que esforzarme más en el trabajo, tengo que darle mejor a todos. Y viene el sufrimiento otra vez y el cansancio. Pero creo que a veces las partes más impactantes de mí es cuando yo no tengo el control de nada. Donde entiendo que mis fuerzas no me alcanzan y empiezo a rendir mi proceso y mi dolor y mi sufrimiento a Jesús. Donde entiendo que no tengo el control y eso da mucho miedo, mucho miedo. Pero también te trae una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando entiendes que se trata de Jesús, que ya no son nuestras fuerzas, ya no es nuestro proceso solos, ahora es nuestro proceso con Él. Que el sufrimiento y el dolor tienen un propósito y que lo voy a pasar el día de mañana, pero al final de cuentas la gloria venidera no se compara nada con nuestros dolores presentes. Y hay una canción que me gusta mucho, que la escribieron una persona que estaba en una crisis existencial, donde no sabía qué hacer de su vida y tenía muchos sueños, muchas cosas por hacer, y empezó a escribir esta canción que se llama Yo me rindo a Él. Y es una canción muy clásica dentro del mundo cristiano a nivel mundial. Yo quiero que conscientemente estas batallas que tú has estado pasando, esos sufrimientos que has tratado y cargado sobre tus hombros, hoy los rindas a Jesús. Hoy rindas tu matrimonio, hoy rindas tu trabajo, hoy rindas tu enfermedad y decirle a Dios, yo ya no puedo con mis fuerzas. Yo hasta aquí llego, Señor, pero yo sé que tú eres una persona experimentada en quebrantos y que me comprendes. Y que todo el mal que me han hecho tú lo vas a transformar para bien. Y quiero ir como estás sentado, que empieces a hacer memoria de aquello que tienes que rendir a Dios en este momento. Y cantamos esta canción. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Empieza a entregar esas cargas que has traído, Yo me rindo a ese dolor que ha estado Él. constantemente en tu vida, y entrégalo a Jesús, ríndelo a Él, rinde tu proceso a Él. Yo me entrego. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Todo a Cristo. Se haga tu voluntad en nuestras vidas. Yo me rindo Se haga tu voluntad, Señor. a sus Tu voluntad, pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo